Bueno, chicos, vamos a ver una pequeña, les voy a dar una breve explicación del tema de vectores, ¿sí? Como ustedes vieron en la teoría, un vector es un segmento, una parte de un segmento de una recta que tiene, por lo tanto va a tener dirección, pero también tiene sentido, ¿sí? Es decir, un vector tiene dirección, sentido y módulo. Cuando nosotros vemos el tema de magnitudes físicas, nosotros habíamos hablado de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? En algunos casos había magnitudes escalares como la longitud, por ejemplo yo decía 300 metros, ¿sí? Que yo con el número y la unidad podía representar bien esa magnitud. Pero había otras magnitudes, por ejemplo, una fuerza, que yo puedo decir, aplico una fuerza sobre un objeto de 300 newton, ¿sí? Que son las unidades de fuerza en el sistema internacional, el newton. Y yo digo, ¿hacia dónde se mueve ese objeto donde yo le apliqué la fuerza? Entonces, ¿qué pasa? Yo, sabiendo el valor de la fuerza, no me dice más nada. Yo no puedo decir qué pasa en esa situación. Tengo que especificar en qué dirección y en qué sentido la apliqué, ¿sí? Es decir, la apliqué en dirección horizontal hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces puedo decir hacia dónde se va a mover ese objeto. Sí, necesito explicar otras cosas más. Y la herramienta que se usa para justamente representar eso son los vectores, ¿sí? Bueno, esta parte es muy matemática, ¿sí? Justamente, pero para después lo vamos a aplicar mucho lo que es en descomposición de fuerzas en cinemática, porque la velocidad es una magnitud vectorial, la aceleración es una magnitud vectorial, el desplazamiento también, y en dinámica también, pero vamos a trabajar con fuerzas, ¿sí? Lo que apuntamos principalmente a lo que es la descomposición de las fuerzas y luego la suma, porque la suma de fuerzas es lo que me dice una fuerza resultante cuando yo, sobre un mismo objeto, estoy aplicando varias fuerzas en distintas direcciones y en distintos sentidos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá es justamente donde vamos a retomar el tema más importante que hemos trabajado al principio, que era trigonometría y teorema de Pitágoras. Justamente pues son las herramientas que vamos a utilizar para poder resolver vectores, ¿sí? Un vector en general, nosotros vamos a trabajar está en dos dimensiones, ¿sí? Tenemos dirección X y dirección Y. Cuando ustedes trabajaron en matemática con los puntos, con la ordenada del origen, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y estamos representando un vector, es decir, un segmento que tiene una dirección, tiene un inicio, tiene un sentido, perdón, va a tener una dirección, ¿sí? Y va a tener una magnitud, que yo en este caso digo tiene una magnitud de 100 newton, es decir, es el módulo, es decir, el tamaño justamente de ese vector. En este caso, lo que vale la fuerza. Pero también indico dirección y sentido, ¿sí? La flecha me da el sentido. ¿Qué pasa? Yo cuando quiero trabajar con vectores no puedo sumar directamente los vectores, ¿sí? Es decir, porque uno va para un lado, otro va para el otro. Es decir, no solamente uno va para un lado, otro para el otro, tienen distintas direcciones y no es lo mismo. Entonces, si ustedes me dicen, sí, va a ir para, si yo sumo todos los vectores, va a ir para este lado. Perfecto, pero va a ir así, a ver, podría ser, me dice, va a ir así, va a ir así, va a ir así, no sabemos bien. Entonces, lo que se hace, vamos a borrar esto bien, los vectores se suman componente a componente. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es descomponer justamente los vectores en sus componentes. ¿Por qué? Porque cualquier vector en dos dimensiones, se puede trabajar en tres dimensiones, usted tiene el ejemplo de la teoría, pero es ultra complicado, nos limitamos a dos dimensiones. Cualquier vector puede ser considerado como la suma de dos vectores, uno en el sentido de eje X y el otro en el sentido del eje Y, ¿sí? Que eso serían las componentes del vector, ¿sí? Por eso ustedes tienen una fórmula que me dice f, que el vector va a ser f de x más f de y. Es decir, considera que estos son dos vectores, cada uno sobre un eje. Puede estar sentido positivo, sentido negativo, positivo de y, negativo de y, ¿sí? Eso también tenemos que ver bien, siempre acuérdense, hay que acordarse. El sentido positivo en la x positiva, negativo en x, x negativa. Y positivo y hacia arriba, y negativo y hacia abajo, ¿sí? Tal cual, serían 1, 2, 3, 4, o 100, 200, 300, menos 100, menos 200, menos 300. Tal cual trabajamos cualquier eje coordenado en matemática, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, que era el primer tipo de ejercicio que ustedes tenían, era descomponer justamente los vectores en sus componentes. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es trazar justamente
para sacar la componente en X, voy a trazar, vamos a trabajar en rojo, de manera paralela, ¿sí?, al eje Y, voy a trazar una perpendicular, perdón, una paralela, que va desde donde termina el vector hasta donde corta el eje en X, ¿sí? Entonces, este va a ser mi F1 de X, pues estoy trabajando con la fuerza 1, ¿sí? Hago lo mismo, horizontal, es decir, paralela al eje X, traslado hasta ese punto y voy a marcar donde corta el eje Y, ¿sí? En este caso, este vector que dibujo sobre el eje Y va a ser la componente en Y de la fuerza 1. F1 de Y, ¿sí? Entonces acá ya tengo sus dos componentes dibujadas. Esto solamente lo hacen con una regla, acá no puedo yo. Ahora, ¿cómo calculo el valor de esa componente? De esas dos componentes. Yo que tengo, justamente, tengo el valor de la fuerza y tengo el ángulo. Acá es donde aplico trigonometría. ¿Por qué? Porque si yo veo tracé paralelo, tengo dos paralelas y dos paralelas forman un rectángulo. Y si lo divido al medio rectángulo de manera diagonal, voy a tener dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, al tener, vamos con otro color, con el violeta, al tener dos triángulos rectángulos, puedo aplicar tanto teorema de Pitágoras como trigonometría para resolver todo lo que yo necesito, ¿sí? Ahora, fíjense, los lados opuestos de un rectángulo son iguales, entonces, esto es igual a esto. Entonces, esta, yo podría decir que es F1 de Y, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo, esta es mi fuerza 1, ¿sí? Acá, vamos a trabajar en los colores bien. Esta es mi fuerza 1. Es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, ¿sí? Mi F1X, este es el ángulo que yo tengo acá. Este es el ángulo. Entonces, mi F1 de X es el cateto adyacente y F1 de Y es mi cateto opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Yo teniendo la hipotenusa y el ángulo, puedo calcular tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto, utilizando las relaciones trigonométricas que hemos trabajado en el primer práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro y trabajo voy a calcular primero la componente en X de la fuerza 1. F1X es igual a, ¿sí? Vamos a trabajar primero la relación trigonométrica. ¿Qué me dice? Tengo el cateto adyacente, voy a usar coseno. Entonces me dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿qué sería el coseno del ángulo que tengo? Coseno de 40 grados es igual. Cateto adyacente va a ser la fuerza de 1 de X, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que va a ser mi fuerza 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto yo lo tengo, porque por el cálculo, el valor del coseno de 40 grados. F de 1 lo tengo, que es 100 newton. Y F de 1 de X es justamente lo que voy a despejar. Entonces me dice que F1 de X, ¿a qué va a ser igual? Esto está dividiendo y va a pasar multiplicando. A F1 por el coseno de 40 grados. ¿Sí? Ahora, nosotros siempre vamos a trabajar, ¿sí?, con el ángulo respecto de, es decir, del vector y el ángulo siempre respecto de X. Fíjense, yo marqué este ángulo y este ángulo. Otra forma de trabajarlo es yo calculando de 0, del ángulo de 0 a 360 grados, que se marca en sentido antihorario, ¿sí? Y ahí me da automáticamente el signo de las componentes. Pero yo prefiero de esta manera trabajar respecto al eje X. ¿Por qué? Porque siempre voy a utilizar la misma fórmula para cada componente. Si yo trabajo de otra manera, tengo que ver si en un caso va a ser seno o en otro caso va a ser coseno, ¿sí?
porque según dónde esté, en qué cuadrante esté, es la fórmula que tengo que utilizar. Entonces, si yo trabajo respecto de x, siempre para x, para la componente que voy a aplicar coseno, y para la componente y siempre voy a aplicar el seno, ¿sí? Es una cuestión práctica que, para no confundirme de fórmulas, ¿sí? Total, después del signo lo aplico yo según sobre qué eje está cada componente, ¿sí? Entonces, yo ya ahí tengo que mi componente en x, vamos a llamarlo, mi f de x va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo que tenga, ¿sí? Ahí yo tengo ya la primera relación trigonométrica donde puedo determinar cada componente en x para cualquier fuerza y para el ángulo que tenga esa fuerza respecto del eje x, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo para la componente en y, ¿sí? Entonces, acá ¿qué pasa? La componente en y es el cateto opuesto. Entonces voy a trabajar con el seno, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, acá sería el seno, ¿sí? Vamos a trabajar sin poner este ángulo en específico para sacar la fórmula general. El seno de alfa va a ser igual a la fuerza en y, lo estoy haciendo general. Para mi caso sería el seno de 40 grados es F1 de y sobre F1. De manera general es la componente de la fuerza en y sobre la fuerza, ¿sí? Que esta era mi fórmula general que me da que mi componente en y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? Esta es la segunda relación que saco para sacar la componente en y. La vamos a poner acá arriba. F en y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? Siempre el ángulo respecto de x, no importa con qué componente estoy trabajando, siempre voy a hacer el valor de la fuerza y el ángulo respecto de x, ¿sí? Bueno, voy a borrar estas deducciones y justamente voy a aplicar cómo calcular el valor de cada componente, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar yo suelo hacerlo lo voy a hacer para los dos vectores, ¿sí? Yo lo que suelo hacer para yo ordenarme, pongo eje X y eje Y, ¿sí? Entonces calculo todas las componentes en el de X de cada fuerza y calculo todas las componentes de Y en cada fuerza. Es una cuestión mía, ustedes pueden poner fuerza F1 de X, F1 de Y, F2 de X, F2 de X, como ustedes quieran. Yo lo hago con una cuestión de practicidad o metodología mía directamente. Bueno, yo acá ya tengo los valores, los saqué directamente para no estar con la calculadora haciendo las cuentas. Entonces, empiezo para la fuerza 1, voy a calcular la componente en X, aplico esta fuerza, reemplazo por los valores. ¿Qué valores tengo yo acá? Que F1 es 100 Newton, ¿sí? Y su ángulo son 40 grados, ¿sí? Mi F2 también son 100 Newton. Y su ángulo respecto de X es de 15 grados. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que voy a meter en cada una de esas fórmulas. Es como que por ahora un ratito me olvido de este gráfico, ¿sí? Miro solamente trabajo con los valores. Entonces empiezo. F1 de X, ¿sí? Que sería, aplico. Es igual a F1 por coseno del ángulo. Reemplazo. F1 es 100 Newton. Por coseno de 40 grados, ¿sí? Si yo saco la cuenta, el coseno de 40 grados es 0,776. En este caso, si lo voy a hacer entero, es 100 newton por 0,766.
Algo importante, el coseno y el seno, los valores van entre 0 y 1. Si yo calculé un coseno y me dio 1, algo, hice algo mal. Siempre los valores de seno y coseno varían entre 0 a 1, ¿sí? Siempre. Tangente no, pero coseno y seno seguro. Entonces, esto me dice que la componente en 1 de x es igual a 76,6 newton. ¿Sí? Ahora, ¿qué signo va a tener esta componente? ¿Es positiva o es negativa? Acá es donde yo le voy a asignar el signo según si se encuentra sobre el eje positivo o se encuentra sobre el eje negativo. ¿Por qué? Porque cuando sume, una fuerza que me tiene el sentido opuesto es una fuerza negativa que me resta. ¿Sí? Entonces, la f1 de x es en sentido de x positiva, entonces es positiva, no le agrego el signo más. Hago lo mismo para el eje y, ¿sí? Tengo la fuerza 1 de y es igual a fuerza 1 por el seno del ángulo, ¿sí? Esto va a ser igual a 100 newton por el seno de 40 grados, ¿sí? Y esto, directamente les voy a dar el valor. El seno de 40 grados es 0,643, entonces esto es 64,3 newton. Acuérdense, seno de un ángulo es un valor adimensional multiplicado por una magnitud física que tiene una unidad, toma esa unidad. Entonces, fuerza siempre me tiene que dar en newton, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo para la fuerza 2. Fíjense, vamos con otro color, vamos con naranja, a descomponerla, ¿sí? De manera horizontal voy a trazar la componente en y, horizontal a x, paralela a x, horizontal. Trabajo, más o menos, esto háganos con reglas, bonito. Esta sería mi f de 2i, ¿sí? Horizontal a x, más o menos, paralelo a y, perdón, y vertical, saco la componente en x. Y esta es mi f de 2x, ¿sí? Ahora, fíjense, esto es igual a esto. Acá, este es mi ángulo. Entonces, fíjense que la componente en x sigue siendo el cateto adyacente. Por eso es la ventaja de trabajar siempre el ángulo respecto al eje x, que no me va a cambiar, porque es el cateto adyacente, siempre voy a aplicar la fórmula de coseno para calcular la componente en el eje x. Esa es la ventaja de esta manera. Si yo trabajara con todo el ángulo y tengo acá, me pasa que la componente en x va a ser el seno y la componente en y va a ser el coseno. Entonces yo voy a tener que saber según dónde está, qué tengo que aplicar. Es decir, voy a tener que aplicar, cada vez voy a tener que estar pensando en la regla de trigonometría, cómo trabajo para ese cuadrante. Si yo trabajo respecto al ángulo x, siempre voy a aplicar las mismas fórmulas y me olvido de ver si es el seno, el coseno, si el cateto adyacente, porque si va a ser el cateto adyacente o el cateto opuesto según el ángulo que tenga, ¿sí? Es más, yo les podría haber dado, vamos con rojo, les podría haber dado este ángulo. Les decía, esto vale 75 grados. ¿Qué hago? Todo esto es 90 y hubiera hecho 90 grados menos 75 grados, 15 grados, y usaba el ángulo complementario a este que yo les había dado, porque calculaba el ángulo respecto de x, ¿sí? Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta, pero yo les he dado en los ejercicios ángulo respecto de entre el vector y el eje y. Entonces usted tiene que ver el otro ángulo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ahora voy a calcular las componentes de la fuerza 2. Entonces, aplicando la misma fórmula tengo que la F2 directamente en x, ya voy a poner los valores, que son 100 newton y el ángulo de 15 grados. Van a ser 100 newton por el coseno de 15 grados, ¿sí? F2 de x. Esto va a valer, el coseno de 15 grados es 0,966, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Entonces está bien que si el ángulo es muy chico, el valor tienda a 1 en el tema del coseno, ¿sí? Entonces, si el ángulo es muy chico, el valor va a ser muy próximo a 1. Si el ángulo es muy grande, el valor va a ser muy próximo a 0, va a ser muy chiquitito el del coseno del ángulo.
Y en respecto al seno, si el ángulo es muy chico, va a tender a 0, y si es muy grande va a tender a 1. ¿Por qué? Porque va a estar casi sobre el eje. Entonces, no va a haber ángulo y el seno de 90 grados es 1, ¿sí? Entonces, acá tengo 100 por el coseno, esto me daba 96,6 newton. Ahora, ¿qué pasa? F2X, ¿en qué sentido está? ¿Sobre qué eje? En que las X negativas. Entonces va a ser una fuerza opuesta. Entonces le voy a poner el signo menos adelante. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que va en sentido opuesto. El signo menos me quiere decir que va en sentido negativo, ¿sí? En el tema de los vectores. Calculo la F2 de ahí. 100 newton por el seno de 15 grados. Esto va a ser igual a 25,9 newton. Fíjense un poco. Está bien, es muy chiquitito y esta es muy grande. Entonces está bien los valores que obtengo de fuerza. Ahora, F2 que va para abajo es negativo también. Entonces le pongo el signo negativo. Ahora, así como calculo las componentes para cada fuerza, que ustedes tenían, en el primer ejercicio tienen que calcular las componentes de cada fuerza, ¿sí? Ahora, en el segundo punto ustedes tienen que sumar los vectores. Y justamente lo que hago es, parto de esto también, ¿sí? Bueno, ustedes van a hacer, nuevamente, yo les he puesto los pasos, ¿qué hago? Determino el valor de cada componente para cada vector, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Lo que tengo que saber ahora es la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza resultante? Se suma componente a componente, es decir, todas las X por un lado, porque quiero saber cuál es la resultante en esa dirección, y la resultante en la dirección Y, es decir, hacia dónde me queda el vector de la fuerza total. Primero voy a determinar sus componentes y luego armarlo, ¿sí? Es decir, ya teniendo las componentes puedo determinar cuál es el vector final resultante, cuál es la fuerza resultante total o el vector resultante. Entonces, lo que voy a hacer acá voy a sumar. Entonces digo que la fuerza resultante en X va a ser igual a F1 de X. Vamos a hacerlo más abajo este. O sea, para si me pasa lo mismo, tengo que borrar y borro con el dedo. X más F2 de X. Yo le puse más porque sumo las fuerzas. Este es negativo, después voy a poner el signo menos ahí. Entonces me va a quedar 76,6 newton más, es negativo, le pongo el paréntesis, ¿sí? Menos 96,6 newton. ¿Sí? Más, por menos menos, va a quedar restando. Me va a quedar 76,6 menos 96,6. Esto me va a quedar menos 20 newton. La fuerza resultante en X. Voy a borrar los datos estos. ¿Sí? Entonces yo ya tengo la fuerza resultante en X. ¿Qué quiere decir? Que de la fuerza total ya voy viendo que va a estar sobre este lado. Es decir, si yo tuviera acá un objeto, acá en el medio, y aplicar estas dos fuerzas, quiere decir que el objeto se mueve hacia este lado. ¿Sí? Ahora tengo que ver si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Mirando así, yo sé que va a ser hacia arriba, bueno, pero después vamos a ver bien hacia dónde. Ahora tengo que calcular la resultante en Y. ¿Sí? Entonces calculo la fuerza resultante en Y es igual a F1 de Y más F2 de Y. Y esto va a ser igual a 64,3 newton más menos 25,9 newton. ¿Sí? Y la fuerza resultante en Y va a ser de 38,4 newton positiva. Entonces va a estar viniendo en X para este lado y en Y hacia arriba. Entonces va a estar acá en esto. Acá yo le había puesto que cada uno de estos lo llamamos cuadrantes. Este era el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante,
tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Siempre en sentido antihorario, lo voy marcando los cuadrantes, ¿sí? Entonces ya sabiendo que la f de x es negativa y la f de y positiva va a estar acá, va a estar en el segundo cuadrante la fuerza resultante, ¿sí? Ahora, no voy a borrar el dibujo, voy a borrar esta parte de los cálculos y voy a anotar ahí arriba los resultados de las resultantes, porque no me alcanza. Entonces voy a trabajar con celeste. Entonces tengo acá la fuerza resultante en X es menos 20 newton. Y la fuerza resultante en Y es 38,4 newton. ¿Sí? Es decir, voy a seguir trabajando como si continuara en la hoja. No tengo espacio yo. Entonces tengo que borrar todo esto. Y se me va a caer la pizarra en cualquier momento. Ahora, fíjense, yo tengo las dos componentes de mi fuerza resultante. Si yo la dibujara sería más o menos, no sé, así y así. Fuerza resultante en Y, fuerza resultante en X, ¿sí? Si yo armara de vuelta el rectángulo, esto sería mi fuerza resultante, ¿sí? ¿Qué pasa? Vuelvo a aplicar, tengo de nuevo un rectángulo y un triángulo, y tengo dos triángulos rectángulos. De nuevo, sigo teniendo en cuenta, si yo mi ángulo respecto de X, la fuerza resultante en X va a ser mi cateto adyacente y la de Y, que son paralelos e iguales, va a ser mi cateto opuesto. ¿Qué pasa? Yo tengo los dos catetos. Lo que necesito averiguar ahora es la hipotenusa, que es mi fuerza resultante. ¿Sí? Mi fuerza, la que yo quiero saber. Entonces, ahí voy a aplicar teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué me decía? El teorema de Pitágoras, acuérdense que hipotenusa al cuadrado. En otro color, la fórmula en verde. Me decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto, la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo los dos catetos los tengo. ¿Sí? Tengo los dos catetos. Tengo que calcular la hipotenusa de espejo. Para eso yo tanto insistí en el primer trabajo práctico, tenemos que saber manejar esto bien. Entonces, la potencia pasa para el otro lado como raíz. Entonces, ¿yo qué sé? ¿Sí? Vamos a llamar que esto es mi fuerza resultante. Va a ser igual a mi fuerza resultante en X elevado al cuadrado más mi fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? La potencia la paso como raíz, mi fuerza resultante, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de todo esto. Lo voy a colocar entre paréntesis. Fuerza resultante en X elevado al cuadrado más fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá es importante, cuando ustedes trabajan con la calculadora, ¿sí? Que en general, cuando ustedes apretan la función raíz, según el tipo de calculadora, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner cada cuadrado entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Si van a poner valor en paréntesis, lo van a subir al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo valores negativos. Y muchas veces lo que me hacen es que me ponen, tengo un valor negativo, lo elevo al cuadrado, elevan el número y acá me dejan el menos. Y cualquier valor negativo elevado al cuadrado siempre da positivo, pues menos por menos más. Entonces, sí o sí, acá tengo que tener una suma. Y esto que estoy diciendo es el error más común que cometen. Es decir, se los aclaro porque lo cometen 25.000 millones de veces. Y hasta los que andan re bien en matemática y todo, bueno, se lo comen como bien a este error. Entonces, siempre voy a elevar los valores, o si no, que digo, agarro la calculadora y pongo los valores positivos directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le pongo el menos, le elevo al cuadrado, me da positivo el resultado. Me olvido del signo, pongo los valores y chao, ¿sí?
Entonces, acá sería la raíz de menos 20 newton, yo sí lo pongo, al cuadrado. ¿Por qué pongo afuera el cuadrado y pongo la unidad? Porque la unidad también se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque me va a quedar la unidad elevada al cuadrado. Y cuando le aplica raíz, la potencia y la raíz se van a anular y me va a quedar en newton, ¿sí? Pues yo también tengo que trabajar en las unidades, ¿sí? Más 38,4, ¿era 38? Sí. Newton elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo acá saco la cuenta, yo voy a sacar el valor directamente, pero lo que quiero sacar es, a ver, miren, a ver si se ve bien directamente. Bueno, se ve corta, bueno. ¿Cómo ingreso esa cuenta a la calculadora, sí? Yo tengo acá la calculadora y voy a poner, en este caso, para esta calculadora, pongo la raíz, me aparece un paréntesis. Ese paréntesis me va a abarcar la suma. Entonces yo, cada potencia la tengo que poner dentro de paréntesis. Entonces voy a marcar, ¿sí? Acá, pongo directamente 20. No le pongo el signo menos, ¿por qué? Porque justamente al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Entonces no me importa el signo. Más, pongo la otra potencia entre paréntesis. 38,4 al cuadrado, cierro paréntesis, de la potencia. Pero yo tenía otro paréntesis, que era el que me abarcaba toda la suma. Entonces ahora pongo igual. Y el resultado es 43,296. Acá sigue un 1, entonces este queda tal cual. Si fuera 5 mayor que 5, a este le sumaba 1, ¿sí? Si quisiera trabajar con dos decimales, a este le sumo 1, me quedaría 43,3,30. Pero bueno, voy a trabajar con tres decimales, 43,296, ¿sí? Si no, a ver si se ve bien. Ahí se ve, ¿sí? Entonces esto es 43,296 newton. Ese es el valor de mi fuerza total, es decir, mi fuerza resultante de la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2 es esta. Es decir, me queda de sumar dos fuerzas de 100 newton, una fuerza resultante de 43,296 newton. Ustedes dicen, sumé fuerzas de 100, perdón, sumé dos fuerzas de 100 y me queda una de 43. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí importa la dirección y el sentido de cada fuerza, ¿sí? Ahora, esa fuerza queda, por decirlo así, acá, acá, acá. Lo que voy a terminar ahora es justamente el ángulo. ¿Cómo termina el ángulo? Usando tangente, porque yo lo que tenía eran los dos catetos. Uso la tangente. ¿Por qué uso las dos componentes y no uso la fuerza resultante, que es la hipotenusa? Porque yo hice otra cuenta y pude haber tenido error. Entonces es preferible trabajar con resultados anteriores es decir, que puedo tener mayor seguridad de no haberme equivocado, ¿sí? Entonces voy a aplicar tangente. Tangente de un ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto va a ser fuerza resultante en I sobre fuerza resultante en X. Valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo el ángulo lo voy a marcar respecto al eje X, ¿sí? Y espero que sea positivo. Entonces trabajo con valor absoluto. Porque justamente acá yo la fuerza, fíjense, tengo una negativa y me daría una tangente negativa. No. Entonces, hago la división, me queda fuerza resultante en I es 38,4 newton sobre menos 20 newton en valor absoluto, quiere decir que esto me va a dar positivo. Y eso me da 1,92. ¿Sí? Pero ese no es el ángulo, esa es la tangente del ángulo, ¿sí? Acuérdense que yo les he dicho, el valor de tangente sí puede dar mayor que 1. Solamente seno y coseno varían entre 0 y 1. La tangente sí puede dar resultados mayores. Entonces, ¿cómo hacía para calcular el ángulo? Entonces lleva de nuevo la calculadora, a ver si se ve bien, ahí. Yo lo que hago es, coloco shift o inversa, según como tengan ustedes, tangente. Entonces me queda la inversa de la tangente del valor de 1,92. Cierro paréntesis y le doy igual.
62,487,9. 62,49. Vamos a trabajar con dos decimales acá. Es decir, mi ángulo es 62,49 grados. Es decir, de todo esto que yo dibujé, que voy a borrar, que dije supuestamente, yo ya lo ubico en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque tengo x negativa y positiva en las resultantes de cada una. Entonces, aproximadamente un ángulo de 62 grados a menos 45, aproximadamente ahí. Y fíjense, por los dibujos, este es más cortito, este es más grande, está bien que esté más sobre el eje Y. Entonces, esta es mi fuerza resultante con un ángulo de 62,49 grados. ¿Sí? Así es como se calcula una fuerza resultante total. Y ustedes me dicen, ¿para qué? Pero justamente, estamos, como yo dije, son fuerzas. Esto nosotros lo hemos trabajado para estática, pero es un tema que con la otra profe del otro quinto decidimos sacarlo, ¿sí? Y abocamos lo que es cinemática y dinámica, bueno, y los próximos temas, pero nos pareció más importante cinemática y dinámica que estática. Pero vectores sí se trabaja tanto en cinemática como en dinámica porque trabajamos con magnitudes vectoriales, ¿sí? Y ustedes me dicen, uy, pero ¿para qué? Yo no voy a andar sumando aceleraciones. Pero sí, por ejemplo, para tiro parabólico, que es el típico tiro de pateaste una pelota al arco, es un movimiento oblicuo, ¿sí? Parabólico. La velocidad tiene, justamente se empieza a un determinado punto, se descompone sus componentes. ¿Por qué? Porque en un sentido tiene un tipo de movimiento, que es movimiento rectilíneo uniforme, y en el otro sentido tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver en cinemática, que es el tema que necesitamos, que es el próximo. Entonces, es importante saber descomponer vectores, ¿sí? O componerlos, porque yo puedo tener las dos componentes, o sea, poder determinar las dos componentes y poder calcular la velocidad final haciendo este trabajo, decomponiendo. Teniendo las dos componentes, yo vuelvo a rearmar mi fuerza, ¿sí? Mi magnitud física. Bueno, y esto sería todo como lo tienen que hacer ustedes. Esto, así como yo lo hice con 2, lo pueden hacer con 3, con 4, con 18 vectores, ¿sí? Restar, no le voy a dar restar. En general, cuando yo voy a restar vectores, acá sumamos todos los vectores. Para restar vectores, lo que se calcula es el vector opuesto, le cambio el signo a las coordenadas y se suma el vector opuesto. Y nada más. ¿Sí? Bueno, eso sería todo, chicos.